Luz del Mundo con Ana Campos, el podcast de Doctrina Social de la Iglesia. Bienvenidos una vez más al podcast de SEI para conocer la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones actuales. Hoy contamos con un gran invitado, Luis Zaya Satrústegui, quien nos va a explicar el principio de subsidiariedad. Luis Zaya Satrústegui es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, padre de familia y esperanzado católico. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Ana, por invitarnos. Hoy vamos a hablar sobre el principio de subsidiariedad y la educación. ¿Qué es este principio? Bueno, el principio de subsidiariedad es lo que denominaría nuestro maestro José Luis Gutiérrez un principio secundario de cómo se debería organizar la vida social. Y a lo que hace referencia es que la comunidad política está formada por diversos órganos que tienen una especie, vamos a llamar, como de orden jerárquico, ¿no? Abajo tendríamos el individuo, la familia, el municipio y otra serie de instituciones. El principio de subsidiariedad lo que dice es que los órganos superiores no deben asumir aquellas funciones que los órganos inferiores pueden realizar por sí mismos. De tal manera que con eso lo que evitamos es que la sociedad se esclerotice y si respetamos el principio de subsidiariedad lo que permitimos es que todas las instituciones sean sanas y puedan buscar por sí mismas sus fines. Pero esto no es meramente católico, porque el Tratado de la Comunidad Europea en su artículo 5 también lo recoge, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que el principio de subsidiariedad es un principio de razón, o sea, que surge cuando uno estudia cómo está estructurada la naturaleza propiamente por el orden natural y se da cuenta que hay organismos. Entonces, lo mismo que un padre de familia descubre que si él hace todo por su hijo, lo que acaba generando es un hijo incapacitado y por tanto hay que darle libertad para que haya cosas que se pueden. Ese orden natural pues lo aplicamos también a todo el conjunto de la comunidad política y de la sociedad. O sea que no es un principio cristiano, sino que es un principio de orden natural. ¿Cómo surge este principio y por qué? Bueno, digamos que es un principio que ha estado siempre vigente en la vida social y en el magisterio concretamente surge ya con León XIII, en Rerum Novarum, y de una manera más, digamos, solemne, en 40º año, en 1931, lo promulga Pío XI. ¿Por qué? Sobre todo porque empieza a tener peso la ideología marxista. Y entonces la ideología marxista realmente lo que plantea es que el Estado debe ser el planificador y controlador de todo el orden social, ¿no? Y es el Estado el que debe acaparar todas las funciones dentro del ámbito social. Entonces, de alguna manera, el magisterio sale al paso de esa ideología para recordar que hay un orden que pide el principio de subsidiariedad, porque si no, esclerotizamos la sociedad y cercenamos la libertad tanto de las familias como del resto de organismos sociales. Nace, por lo tanto, si no me equivoco, para limitar el exceso de poder o de invasión en algunos ámbitos del Estado, ¿no? Exactamente. ¿Crees que ahora mismo el Estado está invadiendo demasiado el campo de la educación? Sí, sin duda. Es decir, aquí, y ahí sigo al profesor Bárcena, también muy conocido en esta casa, no cabe duda de que desde la Revolución Francesa, incluso un poco antes, hay un permanente deseo por parte de los gobiernos por controlar la educación, porque entienden que es un instrumento que permite el adoctrinamiento y el control social. Entonces es verdad que desde finales del siglo XIX, vemos claramente cómo el Estado intenta controlar la educación y, por tanto, no aplicar el principio de subsidiariedad en materia educativa. ¿A quién le corresponde ese principio legítimamente? Claro, si nosotros acudimos al orden natural, a quien corresponde educar, en primer lugar, es a los padres. Los padres, simplemente por el hecho de procrear, tienen el deber de hacerse cargo de esos niños y de darles una educación que les permita alcanzar una plenitud y desenvolverse adecuadamente en su vida. Junto a la familia, si acudimos al magisterio de la Iglesia, en este caso a Divinus Illus Magistri, que es una encíclica también de Pío XI, es la única encíclica sobre educación, en 1929, nos dirá que hay dos instituciones que tienen que ayudar a la familia. Por un lado, la Iglesia, que le tiene que ayudar en todo lo que es la educación en el ámbito sobrenatural, y luego, por otro lado, el Estado. No porque el Estado tenga que educar a los hijos, sino que como la familia no dispone de todos los recursos necesarios para poder educar bien a sus hijos, ahí es donde el Estado tiene que aparecer, no para sustituir a la familia, sino para ayudar. ¿Y qué supone esta intromisión del Estado en la educación? Bueno, con carácter general, un riesgo a la libertad y un peligro de adoctrinamiento. Cuando el Estado trata de controlar la educación, al final lo que conlleva es que impone los contenidos que se van a dar. Por tanto, las familias ya tienen un riesgo de que a sus hijos les adoctrinen unos principios morales contrarios a los que ellas consideran adecuados. Primer punto. Y luego, claro,
limita la libertad de las familias a la hora de poder elegir qué educación quieren para sus hijos. Por lo tanto, si en España se consiguiera acabar con este principio, ¿qué supondría? Una estatalización de la educación y un control social absoluto por parte del gobierno respecto de la comunidad. ¿Lo verías viable? Puede llegarse. Hoy en día es difícil porque todavía hay ámbitos como la educación concertada y la educación privada, pero no podemos negar que la educación pública tiene un peso muy importante en el ámbito español. En el entorno del 70% de los alumnos educan en el ámbito público, y eso con un gobierno que claramente tiene la intención de utilizar ese sistema educativo como instrumento adoctrinador. Hoy en día estamos cerca de que el Estado sea capaz de moldear la cabeza de buena parte de nuestra infancia y juventud. Para evitar esa manipulación de la sociedad, ¿qué textos nos recomiendas para profundizar en este tema? Bueno, yo creo que para profundizar, yo siempre creo que hay que leer Quadragésimo Anno, donde se explica lo que es el principio de subsidiariedad. Hay que leer Divinus Illus Magistri, que es donde se explica el papel de la educación tanto de la familia como de la Iglesia como del Estado. Hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en la parte referida en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí explica el deber de los padres y el papel que debe jugar el Estado en apoyo a los padres en la educación. A mí hay un libro que me encanta cuando se trata de sacar conocimientos sobre doctrina social de la Iglesia directamente del Catecismo, que es la Catequesis Política de la Iglesia, de Luis María Sandoval, que editó la editorial Espeiro. Y yo creo que con eso, más el compendio de doctrina social de la Iglesia, nos podemos hacer una buena idea de cómo debe jugar el principio de subsidiariedad para garantizar la libertad de las familias en la educación de sus hijos. Pero, ¿qué dice la Iglesia? Has mencionado el Catecismo de la Iglesia. ¿Nos puedes decir algo de lo que este catecismo menciona? Bueno, el catecismo me lo he traído aquí. Nos recuerda, por un lado, cuando vamos al deber de los padres y de la familia, nos recuerda que primero que la familia tiene el deber de educar a sus hijos, primer punto, y que el Estado tiene que garantizar esa función. En el apartado 2223 nos dice: los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Con lo cual ahí queda claro. En el 2229 nos dice: los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este es un derecho fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en la tarea de educadores cristianas. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho a los padres y de asegurar condiciones reales de su ejercicio. Luis, este principio de subsidiariedad por su propia naturaleza busca el bien de la sociedad, pero en una sociedad en la que se ha diluido ese concepto de bien, ¿cómo se puede aludir a este principio? Bueno, aquí cabrían dos ópticas, ¿no? Desde una óptica del mundo moderno, que no compramos porque es contraria al orden cristiano, cabría el argumento de decir, bueno, en la medida que no hay verdad, por lo menos dennos libertad a cada uno para educar a nuestros hijos como queramos. Y eso debería ir hacia que, por lo menos en la educación pública, ahí hay modelos, ¿no? Hay modelos como Inglaterra, donde el Estado cede las infraestructuras para que cooperativas de padres eduquen a sus hijos. Es decir, yo te proveo los medios, pero no me meto en los contenidos. Otra opción podría ser que el Estado permitiera que dentro del ámbito público hubiera colegios con idearios distintos y no con un ideario. Pero ya digo, eso sería dentro de lo que sería comprar el marco de juego del orden liberal, que en principio es anticristiano. Desde una óptica cristiana, lo que tendríamos que reivindicar es que la educación tiene un sentido, que es educar en la verdad, ¿no? Y a partir de ahí, el Estado tendría que replegarse y dejar que sea la iniciativa social la que desarrolle las iniciativas educativas. ¿Y cómo podría apoyar el Estado? Dando soporte financiero a esas familias que en un momento dado no pueden acceder, bien vía cheque escolar, bien vía becas, ¿no? Y eso permitir que las familias tengan la libertad para elegir, pero que no sea el Estado el que desde sus colegios impone un ideario concreto, ¿no? Dudas de los oyentes. Es un tema muy delicado y muy candente que a todo el mundo preocupa. Nos ha escrito Carmen que se plantea dónde está el límite entre la libertad de los padres a educar a los hijos según sus creencias y dónde está el derecho de los hijos a recibir una educación plena con base a los derechos fundamentales más allá de las creencias de los padres. Bueno, claro, aquí esto es un tema complejo, porque lo mismo que el propio orden natural y el magisterio nos hablan de que los padres son los principales educadores de sus hijos y son los que tienen derecho a educar a sus hijos en sus convicciones morales,
También nos recuerda el magisterio y el propio orden natural que ese derecho no es absoluto. Por tanto, cabe que en un momento dado la sociedad, a través de quien ejerce la autoridad, pueda imponer ciertos límites a la educación que hacen los padres. Podríamos poner un ejemplo concreto. Si el Estado descubriera que hay una familia que está educando a sus hijos para ser terroristas, pues obviamente tendría sentido en un momento dado que el Estado interviniera y quitara la patria potestad. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que hay que defender es que, 1, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, pero 2, los hijos tienen derecho a recibir la verdad. Entonces, si hay en situaciones efectivamente en que el Estado determinara que a los hijos se les está negando esa verdad de una manera grave y que puede afectar a su futuro y a su plenitud, pues podría tener sentido que el Estado interviniera limitando la patria potestad en algunos aspectos que se ve que están dañando a sus hijos. Es una línea muy complicada, y es fácil a veces pues que se puedan cometer abusos. Pero desde un punto de vista, digamos, de concepción cristiana, cabe, y de orden natural, cabe que el Estado en un momento dado limite la patria potestad al ver que esa educación se está haciendo en detrimento del bien de los hijos. Hoy en día toda la cuestión católica se considera en detrimento del bien de los hijos. ¿Podría el Estado intervenir y limitar esa libertad de los padres? Bueno, pero sería una intromisión ilegítima. Es decir, aquí quien tiene derecho es la verdad. Y la verdad es que a un hijo le tenemos que poder educar en la verdad. Y esa verdad implica conocer la trascendencia, conocer a Dios, transmitir la fe. Si eso el Estado lo limita, que hoy en día tiene capacidad para hacerlo, porque tiene fuerza para hacerlo, sería una intromisión ilegítima e injustificada, y ante eso cabría la rebeldía de los padres. Con las nuevas leyes de educación y la ideología de género, el gobierno sí consideraría legítimo limitar esa libertad. ¿Cómo se podrían defender estos padres para que eso no pasara? Bueno, es verdad que las nuevas leyes educativas cada vez dan una vuelta más de tuerca en lo que puede ser el adoctrinamiento. Ahí las formas de defender son varias. Por un lado, la movilización, para intentar revertir estas leyes y tener claro a la hora de elegir el voto si estamos votando a partidos que van a revertir esas leyes o no. Eso es una. 2, cabe una acción jurídica, una defensa jurídica, porque en principio el Tribunal Constitucional siempre ha defendido la defensa del ideario de centro y que por tanto el Estado no puede imponer a los centros enseñanzas contrarias a su ideario. Entonces ahí cabría una defensa jurídica y por tanto a esos padres también lo que les queda es tratar de elegir centros donde el ideario respete sus creencias morales. Dicho lo cual, estamos jugando en franca inferioridad. Pero caben esos caminos. ¿Qué se podría hacer para evitar que esos caminos sean cerrados? Bueno, yo creo que hoy en día lo único es que realmente la sociedad tome conciencia de la importancia de la educación, que ahí está en juego la felicidad y la plenitud de sus hijos y que ante el riesgo de intromisión ilegítima del Estado, como ya estamos sufriendo con muchas educativas, hagamos una movilización seria y contundente a nivel social que haga ver al Estado que los españoles no están dispuestos a ceder esos derechos sobre la educación de sus hijos. Pero lo único que cabe es movilización social y apoyar a esas instituciones educativas que apuestan por garantizar esa libertad de los padres. Pues muchas gracias, Luis. Si tú también quieres saber qué dice la Iglesia sobre algún tema concreto, puedes hacernos tu pregunta a través de mensaje directo de Twitter o Instagram, @acdp_es, o mandándonos un email a comunicación@acdp.es. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.